Ok, vamos a empezar ya. Reducción al primer cuadrante. Es un tema netamente útil para lo que sigue en adelante. Remarcar que el tema en esencia es muy simple, muy poquito, muy práctico. En teoría tiene muy poco, ¿de acuerdo? Pero en cuestión de ejercicios es muy útil, muy aplicativo, viene bastante en lo que es simulacros y cosas así. Hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué significa reducción al primer cuadrante? Nosotros nos van a dar un ángulo que puede estar en cualquiera de los cuadrantes. Ya vimos la clase pasada en los ángulos de cualquier magnitud en cualquier cuadrante. Vimos también sus signos, en qué cuadrante era positivo, en qué era negativo. Nosotros necesitamos es encontrar la reducción, porque en la clase pasada nos daban el punto en el cuadrante y nosotros podíamos reducir. Acá nos van a decir específicamente en qué cuadrante está y tenemos que reducirlo a un ángulo agudo, digámoslo así. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces. ¿Ya? Vamos a trabajar nuevamente con la circunferencia y con los ejes X y Y, ¿no? Acá lo vamos a denotar solamente a modo de X y Y, ¿de acuerdo? Estos dos ejes van a funcionar, digámoslo así, de un modo importante para nosotros, porque la técnica que se les va a enseñar hoy día se basa en determinar en qué eje está. O sea, primero nosotros determinamos el eje y en base a eso vamos a aplicar una reducción. La reducción nos va a servir bastante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a considerar primero un punto, así como la clase pasada. ¿De acuerdo? Vamos a denotar ahí. Y vamos a suponer que aquí está un ángulo teta. ¿Ya? Si se dan cuenta, el arco que genera, o el ángulo que se genera aquí es 90 aquí. Y teta en total sería, hasta aquí sería un ángulo de 90 más teta, ¿cierto? Ya, pero lo importante de esto es en qué cuadrante está cayendo 90 más teta. Perdón, en qué eje. Necesitamos nosotros saber en qué eje. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, entonces 90 más teta, según nuestro gráfico, está cayendo en el eje Y. ¿Ya? Y vamos a revisar los demás, ¿de acuerdo? A ver. Ahora ahí, por ejemplo, ahí, ¿cómo sería? Borramos acá. Vamos a llamar un ángulo teta. Entonces, si bien es cierto, todo este ángulo de acá es 180, desde este extremo hasta acá. Todo es 180, si este es teta, quiere decir que todo el arco que queda, al ser este teta, el arco que queda es 180 menos teta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué cuadrante está cayendo el 180 menos teta? ¿Sobre qué eje? ¿Qué eje es el que está trabajando este ángulo? ¿Qué eje es este de acá? Este es el eje X, ¿de acuerdo? Hace rato habíamos caído en el eje Y, ¿ya? Entonces buscamos en qué ángulo, en qué eje está cayendo el ángulo.
Vamos con otro. Ahora ahí. Y yo quiero que sea un ángulo teta aquí. ¿De acuerdo? Quiero que sea un ángulo teta. Entonces, si este es ángulo teta, como todo esto de acá es 180, entonces este ángulo en realidad sería 180 más teta. ¿De acuerdo? Entonces, arrastra desde el eje X, acuérdate, hasta aquí. ¿En qué eje está cayendo? Está cayendo en el eje X. ¿Ya? De ese modo nosotros vamos a ir identificando en qué eje va cayendo y en base a eso lo vamos a reducir. Ya lo van a ver cómo. Solamente estamos empezando a determinar. Por ejemplo ahí. Siempre recordemos que el ángulo agudo que se forma le vamos a llamar teta. Todo acá es 90, mira, 90 acá. Y todo esto de acá debería ser 90 para que sea 270. Entonces este ángulo hasta acá es 270 menos teta. Porque más este ángulo teta, todo el arco sería 270. ¿En qué eje está cayendo? En el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, nosotros podemos primero identificar en qué eje está cayendo. Vamos viendo el otro. A ver, ahí sería, ¿cuánto valdría el ángulo ahí? Si este es teta, y ya dijimos que este es 90, 90 acá, 90 por aquí. Este ángulo de acá hasta acá sería 270 más teta. ¿De acuerdo? De esa forma. Por último, y no al final, tendríamos la consideración del ángulo ahí, ¿no? Consideramos teta por acá. Como todo debe ser 360, hasta acá sería 360 menos teta. ¿En qué eje está cayendo? En el eje X. ¿De acuerdo? Ya. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar las relaciones que vamos a aplicar para simplificar un ángulo hacia el primer cuadrante. Entonces nosotros primero aquí vamos a considerar el eje Y, o sea, los ángulos que van a caer en el eje Y podría ser de esta forma, podría ser este ángulo ahí, el otro podría ser ahí y otro va a ser ahí, ¿cierto? Todos ellos que caigan de esta manera van a estar en el eje Y, ¿de acuerdo? Y para ellos vamos a aplicar una reducción. Por ejemplo, el ángulo ahí. La fórmula dice que la razón trigonométrica de un ángulo que sea 90 más teta o 90 menos teta es igual a más o menos la corrazón. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿y qué es una corrazón? Por si ya lo olvidaron. Si yo quiero calcular, por ejemplo, tangente, vamos a suponer que este es teta, y yo quiero tangente, por ejemplo, de 90 más teta. Esto es igual. Primero, ¿por qué más menos? Porque yo tengo que buscar la tangente en el segundo cuadrante. Acuérdate que este es el segundo cuadrante. ¿Qué signo tenía? Negativo. Ahí va. Ahora, cambio por la corrazón. ¿Cuál es la corrazón de la tangente? La corrazón de la tangente es la cotangente. Y simplemente pondría teta. De ese modo estoy simplificando porque tengo aquí un ángulo que es mayor a 90, que no es agudo, y lo estoy dando su equivalente en un ángulo que será agudo, ¿de acuerdo? En ese sentido funciona esto, ¿ya? Creo que tenía un ejemplo aquí, a ver. Por ejemplo, el coseno de 100. ¿Cuánto valdría entonces teta? Aquí, ¿cuánto valdría teta si todo es de 100? A ver, si yo quiero que hasta acá sea 100 grados, ¿cuánto sería el ángulo teta? Para nuestro caso, teta valdría ¿cuánto? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Quién de los participantes me dice cuánto valdría teta para que 90 más teta me dé 100? Es muy fácil responder. Sería 10, correcto, Alonso, muy bien. Entonces, muy bien, Xiomara, 10.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Este 100 lo podemos escribir como coseno de ¿cuánto? 90 más 10, ¿sí o no? Y si no me quiero hacer mucho lío, podría escribirlo con coseno de 90 más teta, y luego lo reemplazo. Entonces, coseno de 90 más teta, me doy cuenta que primero el coseno en el segundo cuadrante es negativo, entonces la respuesta primero va a ser negativa. La razón coseno va a cambiar por la corrazón del coseno es seno. ¿Y seno de quién sería? Simplemente de teta. Pero ahora, ¿quién era teta? ¿Cuánto valía? Habíamos dicho que valía ¿cuánto? 10, ¿no? Entonces la respuesta sería que el coseno de 100 en realidad es igual al menos seno de 10. En ese sentido, nosotros vamos a simplificar o reducir ángulos. Vamos a ver si tengo otro más. Creo que también hay otro más aquí mismo. A ver. Vamos a simplificar. Ya quedó claro esto. A ver, esto de acá también lo vamos a borrar. Cuando es 270 también es igual, ¿no? Acá tenemos ahora para 270. Para 270 sería, por ejemplo, creo que tengo un ejemplo. Ya, 260. 260, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto valdría teta para que al restarle 270 menos teta me dé 260? Teta valdría 10, ¿no? Seno de 270 menos teta, ¿de acuerdo? Ahí. A ver, pregunto. El seno aquí, ¿qué cuadrante estamos aquí? Tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, la reducción, ¿qué nos dice? Para el tercer cuadrante, el seno, ¿cómo va a ser? El seno es negativo, menos entonces. El seno va a cambiar por la corrazón, que va a ser coseno. Y en vez de todo esto, simplemente teta. O sea que la respuesta sería menos coseno de ¿cuánto? 10 grados. ¿De acuerdo? En ese sentido. Del mismo modo, si tuviéramos, por ejemplo, otro ángulo que fuera con más teta, no sé si lo puse, vamos a ver. 270 más teta tal vez, sí. Por ejemplo ahí, ¿no? Allá podríamos poner otro ejemplo, no le he puesto acá, pero puede ser 280, 290, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre ubicamos el ángulo y lo reducimos, ¿de acuerdo? En base a eso funciona. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Ah, sí lo había puesto, ya. Entonces, 280, por ejemplo, la tangente de 280 quiere decir que hasta acá vamos a graficar hasta acá es 270, acuérdate. Para que sea 280, pues 10 grados, ¿no? Lo he puesto todo en función a 10 grados, solamente para simplificar los cálculos. Puedo poner tangente de 270 más teta. La tangente, este es el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante, la tangente es negativa. La tangente va a pasar por su corrazón, que será cotangente, y nos va a quedar cotangente de teta. La cotangente de teta valía, ¿cuánto aquí? 10 grados, ¿no? Entonces la respuesta sería cotangente de 10 negativo, ¿de acuerdo? En ese sentido es cuando estoy en el eje Y, ¿de acuerdo? En el eje Y trabajo así. Ahora vamos a ver cómo se trabaja en el eje X, ¿ya? Para el eje X tenemos este primer ángulo y nos dice que la razón trigonométrica simplemente va a ser la misma, simplemente ten cuidado con el signo, ¿no? Por ejemplo, coseno de 100. Bueno, aquí tendríamos que cambiarle el ángulo, ¿no? Acá lo vamos a poner, acá debió haber sido 160, debe haber sido. Vamos a corregir. Vamos a poner 160
para que tenga más sentido. Se podría hacer con 100, también se puede hacer con 100, pero nos conviene que sea un poquito más, ¿no? A ver, un momento. Acá lo vamos a poner 60, ¿ya? 60. A ver, si todo esto de acá es 160, la pregunta es fácil, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo teta que yo quiero cambiar? O sea, ¿cuánto valdría acá que sería el teta, ¿no? El teta valdría ¿cuánto? 20 grados. Entonces lo que yo voy a escribir acá sería, primero, estoy en el segundo cuadrante, siempre es importante antes de hacer la reducción ver. Estoy en el segundo cuadrante. Para el segundo cuadrante, el coseno como el negativo, ¿cierto? ¿La razón cambia? No, la razón no cambia. Recuerda que los ángulos están cerca del eje X, ¿de acuerdo? Entonces la razón no cambia, va a seguir siendo coseno. Ahora, ¿coseno de quién? Como esto de acá era 180 menos teta, entonces acá simplemente va a ir coseno de teta. Quiere decir que sería menos coseno de ¿cuánto? Coseno de 20. Y en ese sentido tendríamos la primera respuesta. ¿Ya? Vamos con otro ángulo. Que estaría ahí, ¿ve? Acá también faltó corregirlo. A ver, vamos a corregirlo. A veces el copia y pega te estropea todo, ¿no? A ver, vamos a corregirlo por acá. Debería haber sido 200, ¿no? Debería haberle puesto 200. Ya. Vamos a ponerle aquí 200. Ya. A ver, estamos ahora en el tercer cuadrante. La tangente en el tercer cuadrante es positiva. Muy bien. Si todo esto de acá es 180 y para 200 me estaría faltando ¿cuánto? ¿Cuánto valdría el teta aquí? El teta valdría ¿cuánto? 20 grados. Entonces sería, se mantiene la tangente. Simplemente debe ser la respuesta tangente teta. La respuesta sería más tangente de 20 grados, ¿de acuerdo? En ese sentido se hace la reducción, ¿ya? Otra más, aquí mismo sería, ya no con el 180, sino con el 360, ¿no? Ahí, por ejemplo, coseno de 350, ¿no? A ver, tenemos todo este de aquí, toda la vuelta es 360 para que solamente esto sea 350. ¿Qué necesitamos? Que este ángulo de acá, ¿cuánto sea? ¿Cuánto sea el tetita aquí? El tetita sería, ¿cuánto? 10, ¿no? Y estaríamos aplicando seno. Mira, acá sería, lo voy a poner más arriba nada más. Sería, estamos calculando seno de 360 menos teta. ¿De acuerdo? Y esto sería, primero, este es el cuarto cuadrante. El seno en el cuarto cuadrante es negativo. Negativo, la razón trigonométrica se mantiene y teta. Entonces la respuesta sería menos seno y el ángulo teta valía ¿cuánto? 10 grados. ¿De acuerdo? En ese sentido. Ya, creo que tenía otro más. A ver. Sí, 380. ¿Qué pasa ahora cuando es 380? Nota lo siguiente. Ahora el ángulo ya no pasa... pasa más bien los 360, ¿de acuerdo? O sea, hasta acá llegó a 360 y para 380 aquí el teta valdría ¿cuánto? 20 grados, ¿no? Ahora nosotros estaríamos trabajando, arriba lo voy a poner en la parte de abajo, arriba mejor. Estamos trabajando con cotangente ahora de 360 más teta, porque se pasó de 360. Como estamos en el primer cuadrante, y en el primer cuadrante todos son positivos, va a ser más, y la razón trigonométrica se mantiene, entonces acá va a ser más cotangente, y el teta en ese caso valía ¿cuánto? 20 grados.
Y de ese modo nosotros hemos reducido cualquier razón trigonométrica al primer cuadrante, porque lo estamos llevando de un ángulo mayor a 90 y le ponemos su equivalente en agudo, ¿de acuerdo? De ese modo. Muy bien, esta es toda la teoría, chicos. De acá lo que sigue es la práctica, ¿de acuerdo? A ver, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar. Pueden hacerla. Si ha quedado todo claro, podemos empezar ya. ¿Están listos? Y vamos a borrar por acá. Y vamos a empezar con la práctica. A ver, un par de minutos para que me den la respuesta respecto a la primera parte. El B lo voy a explicar yo por el primer coseno, pero me gustaría que lo intenten. A ver, ¿a cuánto les llega el equivalente de la expresión A? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Nadie? A ver, alguien por ahí acaba de hacer un comentario. ¿Tienen una respuesta? Tangente, dicen. A ver, vamos a ver. Vamos con la primera parte. No sé si me alcanzará acá el espacio. Ojalá se pueda, ¿ya? Vamos a calcular primero por aquí cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Voy a poner así un asterisco y voy a calcular seno de 180 más x, ¿de acuerdo? Seno de 180 más x. A ver, ¿en qué cuadrante está 180 más x? Vamos a hacer un gráfico aquí, ¿ya? El ángulo está acá, ¿sí o no? El ángulo teta visualizado está aquí, o bueno, en este caso es x, ¿no? Ahí. Todo esto de acá es 180. Entonces hasta acá llega el 180 más x. ¿Ok? Ya, a ver, me han dado dos respuestas diferentes. Vamos a seguir, a ver. Si cae en el eje x, se mantiene, o sea, va a seguir siendo seno, ¿cierto? Pero el seno en el tercer cuadrante, ¿cómo es? Negativo, ¿no? Y simplemente x. Ahora vamos con el otro ángulo que sería coseno de x menos 90. Profe, pero x menos 90, sí. Lo que pasa es que la clase anterior hicieron una pregunta al terminar, no sé si ustedes recuerdan, que me preguntaron qué pasaba con coseno de menos x, ¿te acuerdas? Y yo les dije que eso era igual a coseno de x. O sea, esta expresión de aquí es equivalente a cambiarla de signo, porque si yo tengo que coseno de menos x es igual a coseno de x, significa que yo le puedo, ¿qué cosa? Cambiar de signo y se va a mantener. Si yo le cambio de signo, me quedaría aquí, ¿cuánto? 90 menos x. Y sabemos que coseno de 90 menos x en realidad, ¿en qué cuadrante estaría cayendo coseno de 90 menos x? A ver.
A ver, ¿en qué cuadrante cae 90 menos x? 90 menos x está cayendo acá, a ver. ¿De acuerdo? Ahí. Aquí sería el x. Y todo este algo que queremos es 90 menos x. En el primer cuadrante todas son positivas. El coseno cambia a seno. Y quedaría seno de x. ¿Ya? Muy bien. En ese sentido sería. Seguimos. La siguiente es tangente 180 más x. Ya, tangente de 180 más x. Por acá. A ver, tangente de 180 más x. Como se parece mucho a la primera de frente. 180 más x, ya lo dijimos hace rato, ya lo borré. Está aquí. Está en el tercer cuadrante. La tangente es positiva. Como cae en el eje X, se mantiene la razón trigonométrica, simplemente quedaría tangente X. Entonces ya podemos escribir como primera parte cómo nos queda el A, ¿no? El A quedaría, el primero es menos seno de X, siguiente sería multiplicado por seno de X, multiplicado por tangente de X, ¿no? Esa es nuestra parte de nuestro numerador, ¿no? Ese le vamos a poner 1 ahí. Ahora pasamos a la segunda parte, a ver. ¿Qué pasa con coseno de 540 menos x? Es donde está la duda para algunos. Bueno, en realidad esto es coseno de... La idea es, si yo le quito a este un 180, si yo le resto un 180, ¿cuánto queda? Perdón, 180, 360 tenemos que quitarle, ya le estaba restando en mi mente. 360, necesitamos siempre quitarle una vuelta o dos vueltas o todas las vueltas que sean necesarias. Porque si yo doy una vuelta, llego al mismo ángulo. Por eso le quito 360 a este. ¿Cuánto quedaría? Quedaría 180 menos x, ¿verdad? Ahora, 180 menos x, ¿en qué cuadrante cae? Cae aquí, ¿cierto? Donde el x estaría acá. Entonces, esta partecita de acá sería igual a ¿cuánto? Como cae en el segundo cuadrante el coseno es negativo, se va a mantener porque es eje X, ¿no? Este de acá está cayendo sobre el eje X, entonces se mantiene coseno y nos quedaría coseno de X. Segundo, a ver, en el segundo sería seno de 270 más X. A ver, borramos y ubicamos. 270 más X, ¿dónde está 270 más X? Estaría aquí. ¿Verdad? Porque hasta acá es 270 y acá sería X. ¿Qué cuadrante estamos? Cuarto cuadrante, ¿no? Ok, entonces si está en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, eje Y va a cambiar de seno a coseno de X, ¿no? Y el último sería tangente de 360 más X. Ahí. Aquí sería 360. Mira, toda esta vuelta, todo esto es 360 más este sería 360 más X. Pero como te dije anteriormente, cuando el ángulo pasa tienes que quitarle un 360, ¿no? Entonces, si tú le quitas a este un 360, en realidad, ¿qué te queda? Simplemente te va a quedar tangente de ¿cuánto? De X, ¿no? Muy bien, entonces, al hacer eso, vamos a ver si puedo bajar un poquito esto para escribir nuestros equivalentes. Igual se mueve todo, ya. Entonces, vamos a borrar acá. Acá nomás lo vamos a borrar.
y vamos a escribir el B aquí. Expresión B. Sería menos sería más de frente, ¿no? Coseno de X, coseno de X y tangente, ¿no? Tangente de X. Y todo esto de acá es nuestra ecuación número 2 que nos va a servir para nuestro denominador, ¿de acuerdo? Muy bien, un minuto voy a borrar los cálculos. Quiero simplemente ahora reemplazar. Si tienen la oportunidad de tomarle foto, de escribirlo, háganlo. ¿Ya? Porque quiero reemplazar ya en la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vamos a borrar acá nada más. ¿Ya? Toda esta parte necesito eliminar. Y las voy a juntar estas dos. Ahí ven. Ahora, si yo hago f, que es el cociente, no el f que ustedes usan, porque cuando les pasa algo, todo es f, dicen, ¿no? Ya. Y en el denominador tenemos tenemos coseno y tangente. A ver, acá se cancela, ¿no? Se cancela. Seno entre coseno, ya. La otra clase nos va a tocar ver lo que voy a explicar acá nada más así, ¿no? La tangente del ángulo X va a ser seno de X entre coseno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque seno, acuérdate, es cateto opuesto entre hipotenusa y coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y si te das cuenta, se cancela la hipotenusación, ¿no? ¿Y qué te queda? En realidad te queda cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, seno entre coseno es igual a tangente. Por lo tanto, nos quedaría como respuesta, esto es tangente y el otro también sería tangente al cuadrado de X, ¿no? Entonces la respuesta es la alternativa B, de bueno, buenas, ya. Pasamos ahora sí a la pregunta 2. Quizás esta pregunta ha sido la que los ha hecho pensar un rato, pero la simplificación, como se darán cuenta, es fácil. Solo necesitamos tener mucha paciencia, ¿de acuerdo? Bien, borramos y pasamos a la siguiente. A ver. Pasamos a la siguiente. Ya está, esta pregunta es interesante. Ya. Nos dan un dato y en base a eso tenemos que calcular. Nos dicen que A más B es pi medias, o sea, A más B es igual a 90. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es voy a despejar aquí uno de los dos. Por ejemplo, lo despejo el B. Sería 90 menos A, ¿cierto o no? Pero en algún momento voy a necesitar 4B, mira, ve, ¿sí o no? Y voy a necesitar 5B, entonces multiplico de frente, 4B sería, por 4 sería 360 menos 4A, y 5B sería 450 menos 5A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda nuestra expresión pedida? Vamos a ponerle aquí J. J quedaría tangente de A más tangente de 90 menos A, porque estoy reemplazando, entre, ¿de acuerdo? Secante de A por secante de 90 menos A, multiplicado, ya lo vamos a pasar un poquito más acá porque está muy lejos. Uy. Ahí.
Y el otro numerador sería seno. A ver, ¿cuánto quedaría acá? Sería 5a más esto, ¿no? 5a más esto de acá sería 360 más a, ¿de acuerdo? Porque como es 5a, con menos 4a queda un a. Y abajo quedaría coseno de 4a más esto, ¿no? Que sería 450 menos 5a más este 4a sería menos a. Ya, entonces en resumen nos va a quedar de esta manera. Ahora, la tangente 90 menos a, ¿dónde está 90 menos a? 90 menos a se encuentra aquí, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque si este es el a, todo esto de acá debe ser 90 menos a. Ya que con este a los dos sumarían un ángulo recto, ¿ok? Bien, entonces reemplazamos j igual tangente de a. En el primer cuadrante está cayendo, sería positivo, y la razón cambia por su corrazón. ¿Cuál es la corrazón de esto? Si te das cuenta es cotangente, ¿no? Cotangente de a. Abajo, haciendo lo mismo, sería secante de a por secante de 90 menos a, como cae en el eje Y, cambia, ¿no? Secante va a cambiar por cosecante de a. Multiplicado, ahora 360 menos a, habíamos dicho, eliminas el 360 y lo que te queda sería simplemente seno de a. Y el denominador sería, si le quitas acá, le restas 360, ¿qué te queda? Te quedaría coseno de ¿cuánto? 90, ¿no? Menos a. Pero el coseno de 90 menos a, tú sabes que vale ¿cuánto? Esto de acá, como ya estamos acá en 90 menos a, el seno de a, perdón, el coseno de 90 menos a sería seno de a. En realidad estos dos serían iguales y se cancelan. Finalmente tenemos que lo buscado equivale a reducir tangente de a más cotangente de a, secante de a por cosecante de a. Lo que podemos hacer acá, si deseas, es resolverlo con triángulos notables, ¿no? O sea, con un triángulo rectángulo, dibujamos por acá un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Porque esta partecita sí necesitas un poco de identidades trigonométricas y no he enseñado todavía, no quiero explicar tampoco, porque es un tema aparte. Sin embargo, tiene que haber una manera simple de explicar. MNI, P. Tangente sería M más M entre N, ¿no? Cotangente sería N entre M. ¿Qué sería secante? Es hipotenusa entre adyacente, que sería N, y el otro sería hipotenusa entre el otro adyacente, que sería M, ¿de acuerdo? Al sumar aquí, tú sabes cómo se suman estas fracciones, ¿no? Se suman en aspa y en x, así, ¿no? Te estaría quedando, la parte del numerador al multiplicar quedaría m cuadrado más n cuadrado entre mn, y en la parte de abajo te quedaría p cuadrado entre mn. Como te darás cuenta, el mn se cancela y nos estaría quedando m cuadrado más n cuadrado entre p cuadrado. Pero por Pitágoras tú sabes que m cuadrado más n cuadrado es igual a p cuadrado. Quiere decir que estos dos son iguales, ¿no? P cuadrado entre p cuadrado. La respuesta sería ¿cuánto? 1. Por lo tanto, la clave de este ejercicio es también la alternativa B. No sé si habrá alguna observación, alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Alguna pregunta? A ver, del público.
¿Nadie? Pasamos a la siguiente. Porque creo que o lo están entendiendo todo o ya se marearon ya. Ya. Aquí, se refiere aquí, seguramente me están preguntando. Ah, se sumaban, di, gracias, gracias, perdón, ha habido un pequeño error, ya se dieron cuenta. Ya, muchas gracias. Aquí yo le puse multiplicación y era suma. Ya nadie me dijo nada, deben estar atentos. Perdón, acá es más, mira, no me había dado cuenta el más. Ya. Entonces, J sería toda la parte de aquí. Gracias por la observación. Todo esto de acá nos ha salido ¿cuánto? 1, ¿no? Y acá valía ¿cuánto? 1 también, ¿no? Acá era más. Entonces la respuesta sería ya no 1. Vamos a ponerlo aquí más 1. Y la respuesta final es 2. Gracias por la observación, es la E. No me había dado cuenta del más. Y ahora sí pueden tomar el pantallazo con calma. ¿Ya? Ya 2 salían. No era multiplicación, era suma. Estaba concentrado en reducir el primer factor y no me di cuenta que era con más. ¿Ya? Muy bien, ahora sí borramos para pasar a la siguiente. Se ve difícil, ¿no? Pero en realidad no lo es bien sencillo. Una vez que tú reduces es facilito. Tenemos otra, les voy a ayudar también. Acá se simplifica más rápido porque son un elemento. Nos dice que A y B son complementarios, les ayudo acá. Dice que A más B es igual a 90. Tenemos que despejar una variable, vamos a despejar, por ejemplo, nuevamente el B. Sería 90 menos A. ¿Ya? ¿Cómo quedaría resumido entonces? Vamos a poner, por ejemplo, M. ¿Cómo queda resumido M? Ah, pero tenemos que multiplicar primero, ¿no? Ya, vamos a hacer todas las multiplicaciones primero. 2A, ya. Necesitamos del B nada más, nos importa el B. 2B, por ejemplo. 2B sería 180 menos 2A. 3B sería 270 menos 3A. Y 4B sería 360 menos 4A. ¿Cómo quedaría ahora nuestro ejercicio M? Nuestro ejercicio M quedaría seno. A ver, sumemos. 2A más B. 2A más B sería 2A más esto. Sería 90 más A. Dividido seno 2A más 3B. Ahora el 3B tenemos, ahora que sumar, ya utilizamos este ya. Usamos este y este. Ahora el 3B más 2A te va a quedar 270 menos A. Más tangente de 3A y 2B. 2B está aquí, ¿no? Sería 180 menos 2A más 3A sería 180 más A. Y en el denominador sería tangente. 3A más esto, ¿no? 360 menos 4A más 3A sería 360 menos A. A ver, revisamos nuevamente. A más B es 90, entonces sería 90 más A es 180. Aquí es 270 menos A, ya. Es 180 más A. 360 menos A. A ver, chicos, ¿cuánto valdría esta expresión? A ver, ¿ustedes pueden decirme? A ver, el primero, ¿en dónde está cayendo? Lo voy a dibujar cada uno con su flecha, ¿ya? Para que ustedes me indiquen. El primero va a ser con rojo. El primero es este, ¿no? Ahí. El del denominador, 270 menos A es el de acá. 180 más A, ahora el otro, lo vamos a hacer con azul, está aquí.
y el otro está por acá. ¿De acuerdo? Ahí voy a poner, este ángulo es 90 más A. Este ángulo en azul, 180 más A. En verde, 270 menos A. Y en marrón está 360 menos A. Pregunta, ¿cuál cambia y cuál se mantiene? A ver, primero vamos a trabajar, el primero lo vamos a denotar, el numerador es el rojo, ¿sí o no? El denominador es el verde, ok. En el otro, el numerador es el azul y el denominador es el marrón, ¿ya? El rojo, ¿cambia o no cambia? ¿En qué eje está el rojo? ¿En el eje Y o X? A ver, este es el eje Y, y este es el eje X. El rojo está en el eje X, ¿de acuerdo? A ver, sería, si está en el eje X, perdón, en el eje Y el rojo, estamos en el segundo cuadrante. El seno es positivo. El seno cambia, sí, porque es eje Y, ¿cierto o no? Eje Y va a cambiar a coseno. Coseno de A. Entre 270 menos A, el verde. A ver, ayúdame. El verde. El verde es tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el seno es negativo. ¿Cambia? Sí, porque estamos en el eje Y, cambia a coseno de A. Luego, más... A ver el otro. Tangente de 180 más A. Estamos en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. Y como está en el eje X, se mantiene y tengo que dar tangente de A. Y el marrón está en el cuarto cuadrante. El signo de la tangente ahí es negativo. La tangente no cambia porque está sobre el eje X y te quedaría de esta forma. Ahora les pregunto, ¿cuánto vale el primer factor? Menos 1, ¿sí o no? Y el segundo factor también vale menos 1. ¿Cuánto sería la respuesta? Menos 2. La alternativa entonces sería enano. ¿Ya? A ver, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No hay? ¿Ya tomaron el pantallazo y pasamos? Cuesta trabajo, pero nos vamos a acostumbrar a esto. Si gustan, les voy a dar un enlace donde pueden revisar esto. Esto con mayor tranquilidad. De repente hay un video interesante en YouTube sobre esto para que lo repasen. ¿Ya? Vamos a la pregunta 4. Ya está. Otra más. A ver, ¿qué tenemos que hacer primero? Y acá sabemos que x más y es igual 3 pi medios es, si pi entre 2 es 90, 270, ¿no? Solamente vamos a reducir. ¿Cómo quedaría? Mira, a ver, vamos a ponerle aquí q. ¿Cómo quedaría q? 2 seno de x. Vamos a despejar una variable, vamos a hacer que sea y. Recuerdo que sea y es igual 270 menos x. Quedaría seno de x entre coseno de 270 menos x, ¿de acuerdo? Menos tangente de x entre cotangente de 270 menos x más 3 secante de x, y en el denominador sería cosecante
de 270 menos x. Voy a dibujar la flechita y me gustaría que ustedes lo intentaran, ¿de acuerdo? 270 menos x es aquí, mira, vean. ¿Por qué? Porque si todo es 270, yo quiero quitarle un x, el x está aquí. Estamos en el tercer cuadrante. La reducción es inmediata, chicos. A ver, no sé si ustedes pueden hacerla. A ver, les dejo un minuto. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguien puede darme la respuesta? ¿Sí o no? Hablen. ¿Podrían dar la respuesta o no? A ver, por ahí. Menos 6, dice Alonso. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? Mira, acá hay un menos y acá hay un más, ¿no? A ver, menos 4, dice Luis. Ok, vamos a ver. Vamos a... El numerador no va a cambiar. Lo único que tienen que cambiar es el denominador, ¿cierto o no? A ver, vamos viendo, ¿ya? Todos, porque están asustados, creo. Como todos los ángulos son del mismo cuadrante, estamos cayendo en el tercero, ¿cierto? ¿Pero qué eje estamos? En el eje Y. El eje Y me va a decir que van a cambiar de signo, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar de signo. A ver, no, de signo no, de corazón, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar la corazón. Entonces, primero, el coseno en el tercer cuadrante es negativo. El coseno va a pasar a ser seno. ¿De quién? De X. Aquí la cotangente va a pasar a ser tangente. Pero ¿en qué cuadrante estamos? En el tercero la cotangente es positiva, de X. Aquí la cosecante va a ser secante de X, pero la cosecante en el tercer cuadrante es negativa. Entonces, al simplificar, mira lo que te queda, se simplifica, ¿de acuerdo? Simplificamos y simplificamos. ¿Cuánto vale al final el valor de Q? En el primero nos va a quedar menos 2, menos 1 y menos 3, ¿no? ¿Cuánto es la respuesta? Menos 6, correcto. Excelente respuesta por ahí la que dieron. De ese modo y termina la pregunta. Como se darán cuenta, está sencilla. ¿Sí? Pasamos a la otra ya. Ya, seguimos. Muy bien, ya está quedando más o menos claro ya después de 4 ejercicios. Después de una masacre de 4 preguntas. A ver, este es bien fácil. A ver, un minuto para todos. Necesito que hagan sus cálculos. A ver, ¿ya tan rápido? A ver,
Veamos, voy a señalar para cada uno de ellos un color, ¿ya? Por ejemplo, el primero va a ser con rojo, 90 más X es este, ¿de acuerdo? Acá lo voy a poner 90 más X. Con azul vamos a cambiar otro, sería 180 más X es este. Para 180 más X. Con verde, por ejemplo. 270 menos X es este. Ya. 270 menos X. Y con... no, a ver, ¿cuál falta? Ya con él lo van a poner el último. 360 menos X es este. A ver, ustedes mismos reduzcan, a ver. A ver, Alonso, Juliana, Jesús y Luis y Edu dicen contundentes. A ver, la primera, vamos a ponerlo por acá con rojo. La primera, seno de 90 más X. No vamos a escribir el que dice acá, sino vamos a calcular nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué cuadrante está el rojo? En Y, va a cambiar a coseno de X. El seno en el segundo cuadrante es positivo. Entonces, la primera es falsa, ¿no? Entonces, ya se descarta esto. Pasamos al azul, que es la segunda. Sería coseno de 180 más X. ¿En qué cuadrante estamos? Tercer cuadrante. El tercer cuadrante, el coseno es negativo. Estás en el eje Y. ¿X o Y? X. El coseno se mantiene. ¿Qué dice? Ya, entonces es verdadera. Entonces, FB. Ya era evidente que según la tercera tenía que salir así. La tercera sería seno de 270 menos X. Estamos en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Vamos a cambiar a coseno porque estamos sobre el eje Y. Entonces, si es verdadera. Entonces, si esta no es, eso tampoco. Y por último, cuarta, coseno de 360 menos X. El coseno en el cuarto cuadrante es positivo, está en el eje X, no va a cambiar la corrazón y nos va a dar coseno. Entonces esto es falso. Es la clave, en realidad era B, o me equivoqué. A ver, ¿qué dicen? ¿Me equivoqué o no? Se les fue por ahí. ¿Qué cuarto cuadrante, pues? ¿O no? ¿Revisamos o no? A ver, un minuto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Todos somos conscientes que se nos fue? A veces lo hacemos tan rápido que se nos equivoca. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esto fue para calentar motores después de ejercicios feos. Pasamos a las 6, a ver. Ya, lo voy a escribir sin el pi para que ustedes lo puedan resolver, ¿ya? Vamos a dibujar acá la línea. A ver, sería cotangente de 360 menos X menos tangente de 90. Acuérdate que el pi va a ser siempre 180, reemplazas nomás, ¿no? Tangente, entonces, 270 menos X más cotangente 360 más X. A ver, acá les adelanto, este se va. El primero lo voy a hacer con verde, ¿de acuerdo? Con verde y su flecha va a ser la de acá.
Ahí está el 360 menos x. El segundo va a ser con azul, 90 menos x es este. A ver, el de acá. 90 menos x. Y lo vamos a hacer con 270 menos x, lo vamos a hacer con marrón, ¿ya? Aquí es 270. Date cuenta del cuadrante, ¿ah? A ver, vamos acá a poner un igual y vamos a dejarles un minuto para que ustedes simplifiquen. A ver, quiero la respuesta, muchachos. A ver, uno dice, a ver, ¿qué dice el resto? Dado menos uno dicen, dado Brando, Nicole dice menos uno. A ver, vamos con el primero que está en verde. A ver. Tangente 360, primero, este ángulo está en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa, como está sobre el eje X, se va a mantener como cotangente. Ponemos el menos de acá, 90 menos X está en el primer cuadrante, va a ser positiva, ya no lo pongo, y como está en el eje Y, se va a escribir como cotangente, ¿no? Denominador, 270 menos x, tercer cuadrante, la tangente es positiva, eje Y va a cambiar, de tangente cambia a cotangente, más, y la última, como se cancela, quedaría menos cotangente de x. ¿Qué nos está quedando arriba? Nos queda menos 2 cotangente de x entre abajo 2 cotangente de x. Entonces la respuesta es menos 1, ¿no? Muy bien. A ver, tomen nota. ¿O me equivoqué? A ver, ¿qué dicen ustedes? Revisen si me equivoqué. A ver qué dicen. En realidad, abajo no se puede eliminar. Entonces, si se van a sumar, tenía sentido que salga 1 o menos 1, ¿no? No podría salir un medio o menos 2, ¿no? ¿De acuerdo? Pasamos ahora a la 7.
A ver, una facilita para ustedes. Acá lo voy a escribir. Algunos están fallando y yo les entiendo que es frustrante, pero tengan paciencia. No aprendes, no te olvidas. Lo vamos a necesitar en adelante. Secante de 90 más X, ¿no? Abajo era cosecante de menos X. A ver si se acuerdan el ángulo negativo. Hablamos de que solamente el coseno mantiene el signo. Y con eso ya les di un adelanto. A ver acá. Es tangente de 360 menos X. Tangente de menos X. Les ayudo con los dos ángulos. El primero es el de aquí, ya. Y el otro ángulo, que lo voy a hacer con rojo fuerte o marrón. 360 menos X está por acá. A ver, un minuto para que ustedes lo calculen, ¿de acuerdo? Otra cosa, acuérdense que solamente el coseno, vamos a poner la observación, ¿de acuerdo? Por acá. El coseno de menos X eh, coseno de menos X es igual solamente entre ellos se mantiene así, de esta forma, ¿de acuerdo? Si esto funciona, ya saben ustedes qué pasa con el resto, ¿ya? A ver, me dan una respuesta. A ver, el resto, a ver, un minuto. A ver, un minuto el resto. A ver qué dice el resto. ¿Sale o no sale? A ver, vamos a revisar.
Me responden que B, otros dicen sale 0, vamos a ver. Vamos viendo, a ver. Estamos en el primer segundo cuadrante. La secante para el segundo cuadrante es negativa. Eje Y cambia a cosecante de X. La cosecante, como no va a observar el signo, lo va a botar y nos queda de esta forma. Ahora, ¿qué pasa con el segundo? Tangente de 360, la tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Estamos en el eje X, tangente de X. Y la tangente cambia, bota el signo porque no lo va a mantener. El único que lo mantiene es el coseno y la secante. Si nos damos cuenta, el primer factor es 1 y el segundo también es 1. Entonces la respuesta es 2. La alternativa de este ejercicio entonces saldría la B. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿O hay alguna pregunta de repente antes de pasar? ¿Alguien que me haga alguna consulta de repente? Ya. Seguimos. Este tema les ha complicado. Veo que tienen algunas dudas. No es hacerlo a lo rápido, chicos. Hay que hacerlo con paciencia. Yo también me equivoco a veces cuando lo hago con velocidad. Ya, esta pregunta es bacán. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a reemplazar primero y luego vamos a simplificar, pero cuidado con el signo. Mira, aquí tangente de 180 menos x, denominador. ¿Qué pasa con la tangente? Habíamos dicho que el seno, la secante y el coseno absorben el signo, los demás lo botan hacia adelante. Ahí ven. Lo expulsan, lo escupen el signo, ¿ya? Menos. Aquí sería coseno. Mira, aquí dice coseno. A ver, lo vamos a poner por acá. Dice de 180 menos x, ¿ya? Aquí. ¿De acuerdo? Perdón. Es la costumbre de decir lo que ya es x menos 180. Esa costumbre, ya sé cuánto vale el equivalente y lo digo siempre. Bueno, esto de acá va a ser igual al coseno de 180 menos x, porque hemos dicho anteriormente que yo puedo alternar el signo en el coseno o la secante. Entonces aquí pongo coseno de 180 menos x. Y abajo dice coseno de 360 menos x. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar de cada uno que no conocemos en su cuadrante. 180 menos x sería acá, ¿ya? 180 menos x. ¿Qué más? Tenemos 280 menos x. Ahora nos falta 360 menos x, lo vamos a poner con azul. 360 menos x sería más o menos acá. ¿Ya? 360 menos x. A ver, ¿cuánto nos quedaría la respuesta? A ver, un minuto. Me dan una respuesta. Sí, a ver. ¿Qué dice el resto?
A ver qué dice el resto. A ver, me responden que 1 sale, ¿sí? ¿Seguros? A ver, ¿cuánto sale? Vamos a ver, ¿ya? Ya tenemos otra respuesta. 1 también, profe. Vamos viendo, ¿ya? Rapidito, a ver. 180 menos x está en el segundo cuadrante, la tangente es negativa. Está cayendo sobre el eje x, se va a mantener tangente de x. Abajo el menos tangente de x. Menos coseno de 180 menos x. El coseno en ese cuadrante es negativo. Y como está en el eje x, se mantiene. Coseno de 360, dice. 360 menos x. El coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Y como están en el eje x, se mantiene. Entonces acá quedaría 1. Y menos con menos sería más 1, ¿no? Entonces la respuesta es 2. ¿De acuerdo? Entonces marcamos aquí nuestra clave. Nuestra clave sería dado, ¿no? Quiero que noten lo siguiente. Al ser una diferencia, o salía 0, o podría salir 2, o podría salir menos 2, ¿no? Podría haber otra clave, ¿no? ¿De acuerdo? De esa forma. Pasamos a otra. Pasamos a la pregunta 9. Ya este es más fácil ya, porque solamente se hace reducción. Ya, vamos viendo, ¿ya? A ver, vamos a poner por acá, seno de 240. 240 se acerca a 270, sería seno de 270 menos teta, ¿no? Y abajito le vamos a poner cuánto vale teta. Teta va a valer para nosotros aquí, ¿cuánto? 30 grados. Estamos trabajando la primera. Ahora vamos a trabajar aquí la segunda. Seno de 120. Eso lo podemos hacer como seno de ¿cuánto? También podemos decir 90 más teta. ¿Cuánto vale teta aquí? Teta valdría 30, ¿no? Tercera, por acá. Coseno de 330. Esto es igual a coseno de 360 menos teta. ¿Cuánto vale el teta aquí? También vale 30. Y la última, coseno de 150, que sería coseno de 180 menos teta, y teta vale 30. A ver, ¿cuánto nos saldría? Resolvemos aquí, sería 270 menos teta sería este ángulo. ¿De acuerdo? 270. El tercer cuadrante, el seno es negativo. Quedaría, y estamos en el eje y quedaría coseno, ¿no? Coseno de 30, ¿de acuerdo? Coseno de 30. De teta, ¿no? Así que la respuesta sería coseno de 30. Aquí sería 90 más teta, quedaría ahí, ¿ve? 90 más teta. El seno es positivo, cambiaría a coseno de teta, entonces nos estaría quedando más coseno de 30. ¿Te das cuenta que estos dos son diferentes? Quiere decir que estos dos se van a, donde está 240, con 120 se cancelan, porque son positivo y negativo, ¿de acuerdo? Ahora, 360 menos teta, es el de aquí, cuarto cuadrante, nos va a salir el coseno es positivo, estás en el eje X, se va a mantener, no va a cambiar,
iba a quedarte coseno de teta, que decir que iba a quedar más coseno de 30, ¿de acuerdo? Más. Y el último, 180 menos teta es este de acá. 180 menos teta. Segundo cuadrante, el coseno es negativo, coseno de teta. ¿Por qué se mantiene? Porque ese gx te va a quedar menos coseno de 30, ¿verdad? Mira, igual, son signos diferentes, se van a cancelar. La respuesta sería ¿cuánto? 0. No tengo que reemplazar el coseno de 30. Hay gente que calcula el seno de 240 cuánto sale, el coseno de 240 cuánto sale y lo reemplaza. Aquí simplemente se calcula, se elimina lo que se tiene que eliminar y quedará lo que tiene que quedar. Ahora sí pasamos al último, ya para ir terminando. Espero les haya quedado más o menos clara la clase de hoy. Igual, tenemos lo mismo, no sé si podrían ayudarme aquí, ¿no? Lo voy a escribir cada uno con un color, por ejemplo, acá es secante de 135. Podemos hacer como secante de 180 menos x. Y aquí ponemos que el x es 45, ¿no? Ya, esa es la primera. Y vamos a dibujar la flechita, 180 menos x es este. La segunda, cosecante de 150. También puede ser cosecante de 180 menos x. X valdría 30. La flechita sería también ahí mismo, ya no lo necesito poner otro ya. Vamos ahora a 240 por acá. Tangente de 240 sería tangente de 270 menos x. X vale 30. El dibujo sería el de acá. 270 menos x. Y el último, tangente de 210. Aquí lo podemos poner como tangente de 180 más x, ¿no? Donde el x es 30. ¿De acuerdo? 180 más x sería este de acá. Ok, 180 más x. A ver, reemplazamos. 180 menos x, segundo cuadrante, la secante es negativa. Estás cayendo en el eje x, se va a mantener ahí. Entonces te va a quedar menos secante de 45. La secante de 45 es raíz de 2. Hay que saber nuestro triángulo, ¿de acuerdo? A la segunda, 180 menos x nuevamente, cosecante en el segundo cuadrante es positiva. Se mantiene porque estás en el eje x. Te va a quedar ahí. Y la cosecante de 45 también es raíz de 2. ¿Ya? Ah, no, perdón. Estoy mal, acá es 30. Pensé que era 45, es 30. Entonces la cosecante 30 es 2, ¿ya? Tangente 270 menos x, tercer cuadrante, la tangente es positiva. Cambia a cotangente porque... ¿Por qué cambia a cotangente? Porque estamos en el eje Y. Entonces, cotangente de lo que te falta, ¿no? Que sería x. Entonces, acá queda cotangente de 30. Creo que es 1 sobre raíz de 3, lo vamos a dejar ahí, de repente se simplifica con el otro. Y el último, tangente 180 menos x, positivo,
se va a mantener porque estamos en el eje X y nos va a quedar tangente de X. O sea, te va a quedar tangente 30. Y sí, mira, ve. Este de acá es tangente, cotangente 30 y el de aquí es tangente 30, se cancelan, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No salió clave aquí entonces? ¿O me equivoqué yo? A ver, 30, uno salió cotangente y el otro salió tangente, ¿no? No ha habido clave acá, ¿no? Hay que borrar entonces con una clave. O yo me equivoqué. La primera es raíz de 2 menos 2 raíz de 2 debería salir, ¿no? La cotangente, la tangente, 270 menos x, cambia cotangente y la tangente cambia. Ya, está bien. Entonces la clave no había aquí. Acá de repente faltó poner para marcar casa, ¿de acuerdo? La respuesta es 2 raíz de 2 negativo, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, un gusto trabajar con ustedes. Espero les haya gustado la clase. Les ha mareado de repente al comienzo, pero como se darán cuenta, reducción al primer cuadrante nos va a servir más adelante. Van a ver que nos va a ser muy útil. Repasemos, por favor, esta clase. Repasemos. El video que yo les quiero dejar de esto, lo voy a dejar acá apuntado. Con texto, lo voy a poner acá, no importa. Ustedes busquen reducción al primer cuadrante. Y ahí le ponen von Neumann. ¿De acuerdo? Este de aquí tienen que buscarlo ustedes en YouTube. ¿De acuerdo? Este de acá. Ustedes búsquenlo en YouTube, el video es un video más o menos de 45 minutos. Explica la misma forma que yo, porque yo cuando estaba buscando una manera de explicar mejor, encontré este video de este canal y me fue muy útil porque te ayuda a simplificar todo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces les sugiero que si han tenido problemas, busquen reducción al primer cuadrante von Neumann en YouTube y van a encontrar esta clase, no con los mismos ejercicios, no con la misma temática, quizás un poco diferente, pero se van a dar cuenta que es muy útil. El video les va a complementar esto, ¿de acuerdo? De acá, chicos, nos vemos la próxima clase el día miércoles. Nos toca, congruencia, creo. No, ya hicimos congruencia. Nos toca hacer cuadriláteros, chicos. Nos toca una teoría amplia de cuadriláteros. Después de eso yo les voy a recomendar mi canal también para que entren a YouTube a repasar un poco de geometría. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos, por su asistencia. Nos estamos viendo el día miércoles. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Chao.